Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida al segundo culto de este domingo y les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de sus pantallas. Agradecemos que nos estén dando de su tiempo y vamos a comenzar. Voy a hacer una lectura que está en el Salmo 96, perdón. Voy a leer Salmo 96 del 1 al 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Vamos a continuar, hermanos, con un preludio que está a cargo de el hermano Daniel Ochoa. Vamos a comenzar con una oración. Voy a seguir con una oración. Dios, te doy muchas gracias porque nos permites seguir con los cultos, Señor, a tu nombre, con los servicios de adoración hacia tu nombre, Padre. Gracias por los que nos permites estar aquí, Señor. Gracias por las personas que nos están viendo a través de sus pantallas. Te pido, Señor, que nos guíes en la adoración, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en la lectura de tu palabra y que podamos, Señor, comprender lo que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres personal. Gracias, Señor, porque te interesas por cada uno de tus hijos. Así que revélanos, Señor, haznos ver lo que necesitamos ver a través de tu palabra. Y permítenos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Por favor, Padre. Ayúdanos, Señor, a quitar cualquier distracción que pueda haber y adorarte, Señor, por medio de los cantos, por medio de la lectura de tu palabra. Lleva, Señor, esta transmisión a todas las personas que lo necesitan. Sabemos, Señor, que te necesitamos, todos tenemos necesidad de la salvación por medio de la obra de Cristo. Así que te pido, Señor, que esta transmisión llegue a las personas que lo necesitan y ayúdanos, Señor, a seguirte adorando por medio del canto. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a adorar a nuestro Dios a través de un himno. El himno número 152, Jesús es mi Rey soberano. Himno número 152.
es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque eres mi rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Ahora le voy a pedir a nuestro hermano Orel si nos puede guiar en una oración, si puede pasar aquí y guiarnos en una oración por los gobernantes de nuestro país y por las familias que han sufrido pérdidas por la enfermedad, por el COVID-19 y por los que están pasando por esa situación. Por favor. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, te seguimos dando gracias, Padre, porque todo lo que sucede, Señor, está en tus manos, está en tu control. Te agradecemos, Padre, porque todo esto nos muestra tu poder, porque si nos llegamos a sentir débiles, tu palabra dice que en esa debilidad tu poder se va a perfeccionar. Te agradecemos, Padre, porque en todas las cosas podemos ver tu gloria. Y te pedimos que si alguno de nosotros llega a sentir debilidad, frustración, necesidad, que recordemos que tenemos a un Padre que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que somos sus hijos, y que solo basta con levantar nuestra oración a ti para que tú nos escuches, porque esa es tu promesa. Gracias, Señor, porque tenemos esa confianza y esa promesa, y porque eso nos motiva, Señor, a seguir adelante y nos da nuevas fuerzas. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes en nuestro país, en nuestros estados, por las decisiones, Señor, que han tomado y que han de tomar. Te pedimos que tú seas quien tome el control, y sabemos que todo lo que se haga, Señor, está en tus manos y tú lo permites. A nosotros no nos corresponde criticarlos ni juzgarlos. Nos corresponde orar por ellos y obedecer, porque así tú nos has pedido, Señor, honrar a nuestras autoridades y hacer lo que nos corresponde. Gracias, Señor, por ellos, porque tú los has puesto, Señor, y porque sabemos, Padre, que todo lo que suceda y que todas las decisiones que ellos tomen, Señor, está en tu control. Gracias, Señor, porque en nuestro país tenemos libertades, y solamente en tus manos dejamos, Señor, el tiempo que podamos seguir teniéndolas. La mayor de ellas es poder profesar tu palabra, compartirla, leerla, cantarte libremente. Y quizá por ahora, por esta contingencia, no podemos reunirnos, pero confiamos en que podremos hacerlo en algún tiempo, Señor. Pero mientras tanto, ayúdanos a seguir en nuestras familias, en nuestros hogares, esforzándonos por mejorar nuestra comunión contigo, Señor, nuestra comunión personal. Asimismo, Señor, te pido por los hermanos, por los hijos tuyos, Señor, que están padeciendo, que han padecido esta enfermedad, por esta contingencia. Padre, nosotros no somos quienes para cuestionarte, y no somos quien
para cuestionar lo que sucede. Y que nuestra mente ayúdanos a que siempre esté, como dijera el apóstol Pablo, el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Y que nuestro mayor sueño y anhelo sea vivir en esa eternidad contigo. Mientras tengamos esa meta, lo que suceda en esta tierra queda en segundo plano. Te pedimos, Padre, que nos des fortaleza, porque aún como humanos nos duele el ver que hay hermanos, familia que están sufriendo y padeciendo esta enfermedad. Danos las fuerzas, Señor, que necesitamos para enfrentar esta situación y para salir adelante, sea cual sea, Señor, tu decisión en la persona que esté padeciendo la enfermedad. Y así, Señor, con las familias que han experimentado la pérdida de algún familiar por esta enfermedad. Tenemos casos de hijos tuyos, de siervos que han perdido la vida, han fallecido, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú les has dado la fortaleza y que ellos ahora están contigo. Te pedimos que les des la fortaleza que necesitan sus familiares para seguir adelante y para que su fe se fortalezca aún con esto cada día más. Y a nosotros, Señor, quienes quizá no hemos padecido, no hemos experimentado esto de cerca, ayúdanos a seguir las recomendaciones, a no confiarnos, a no descuidarnos, sino seguir adelante, confiando primeramente en ti y haciendo lo que nos corresponde, cuidándonos y respetando las indicaciones que nos dan nuestras autoridades. En tus manos dejamos todo y cualquier temor que haya en nuestras vidas, en tus manos está, Señor, y nuestra confianza está en ti. Gracias, Padre, por todo y porque tú nos permites estar aquí llevando a cabo este segundo culto de este domingo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora les pido, hermanos, que abran su Biblia y vamos a leer todos juntos el Salmo número 93. Todos juntos vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 93 y vamos a leer los 5 versículos de este Salmo. Muy bien, voy a comenzar. Salmo 93, todos juntos. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios, ahora a través de otro himno, el himno número 134. Himno número 134, oigo al dueño de la mies. Oigo al dueño de la mies que llama, quien a trabajar lo quiere ir, quien a mis ovejas extraviadas con amor conducirá al redil. Heme aquí, mi Señor, habla que tu siervo lleno está. Quiero ir, presto estoy. Me complace hacer tu voluntad. Mis inmundos labios purifica con el fuego santo de tu altar. Solo así podré como el profeta tu mensaje al mundo proclamar.
mi corazón. Logre por tu gracia rescatarlos, para gloria tuya, mi Señor. Heme aquí, mi Señor, habla que tu siervo oyendo está. Quiero oír, presto estoy. Me complace hacer tu voluntad. Ahora le voy a dar el tiempo al pastor Isaac Sotomayor, que trae el mensaje esta tarde. Una vez más, buenas tardes a todos y les saludamos y agradecemos. Damos gracias a Dios por todos aquellos que siguen estas transmisiones, donde quiera que estén. Bienvenidos a esta transmisión de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, desde sus instalaciones, que esperamos en poco tiempo, en algo de tiempo, volvernos otra vez a reunir. No sabemos cuánto tiempo y es probable que tal vez primero unas 40, 50 personas, después un poquito más y así sucesivamente. Ya veremos cómo hemos de desarrollar los cultos, pero por lo pronto a través de estas transmisiones. Las semanas pasadas, hace 8 días, pues fue la clausura de la Semana del Hogar Cristiano, pero las semanas pasadas hemos estado meditando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es una carta de Dios para un joven, o es una carta de Dios, de parte de Dios para los jóvenes de esta iglesia o los jóvenes en general. Y en esta, al leer el capítulo número 1 y capítulo número 2, nos percatamos que en la carta que Dios envía a este joven Timoteo y a los jóvenes discípulos de Cristo, se les dice que deben de ser unos verdaderos hijos en la fe, que deben cumplir el ministerio al cual han sido llamados y luchar la buena batalla, pelear la buena batalla. Además, en el capítulo número 2 observamos que como jóvenes deben de tener una vida disciplinada en la oración, en este medio de gracia que Dios ha dado a la iglesia, que es su deber testificar a todas las personas y tener una vida piadosa. A este joven, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en el capítulo número 3 le dice estas primeras palabras, lo que nosotros conocemos como capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y al leer la carta a Timoteo, las cartas a Timoteo y las cartas a Tito, nos damos cuenta que el apóstol Pablo utiliza en seis ocasiones esta sencilla frase, palabra fiel. No es otra cosa que palabra llena de verdad o palabra digna de confianza y llena de credibilidad. Y en cada una de estas afirmaciones, el apóstol Pablo enfatiza una verdad que quiere resaltar y que es digna de atención y de toda confianza. Así que veamos capítulo 3, versículo número 1, que a la letra dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No sé si entre los jóvenes de la iglesia, las señoritas, guiados por el Espíritu Santo, hay alguno que esté anhelando servirle, ya sea en el obispado o en la obra misionera. Y no sé, más allá de los que me pueden escuchar, si el Señor está llamándoles al obispado, a los jóvenes que pueden estar escuchando y viendo esta transmisión. Oremos para meditar en estas palabras. Padre, en el nombre de Cristo te doy nuevamente gracias por tu presencia entre nosotros. Te doy gracias por los hermanos que pueden estar en sus hogares junto con sus hijos, con sus seres queridos, tal vez con amigos o familiares,
participando de esta transmisión, y no solamente de una transmisión, sino de un culto que rendimos desde nuestros hogares. Como hemos dicho en muchas ocasiones, la iglesia en sus casas, testificando, meditando, cantando, orando, adorando, Señor. Justo lo que necesitábamos tanto y que tú has hecho a través de esto posible y nos has mostrado la importancia de continuarlo haciendo. Te lo ruego, Padre, despierta en la congregación, despierta en tu pueblo. El deseo siempre es, Señor, de tributar culto a tu nombre en las circunstancias que estemos y en el lugar que estemos. Seguramente alguna persona hoy en el campo, lejos, Señor, de su casa, puede estar o ha estado meditando, ha estado leyendo la palabra, ha estado orando, ha estado cantando. También en el hospital, no dudo que más de alguno en la prisión y en otros tantos lugares. Que tu Espíritu Santo mueva siempre nuestro ser a adorarte en el primer día de la semana y cada día de nuestra vida. Guíanos al meditar en estas palabras. Te lo ruego, Señor. Bendice a la juventud en el nombre de Cristo. Amén. Si alguno anhela obispado, dice la Escritura, buena obra desea. El obispado es un buen servicio que puede realizar el creyente en Cristo Jesús. Obispado u obispo es aquel que mira atentamente para supervisar y que proporciona el cuidado y la atención apropiadas para el pueblo de Dios. No es una categoría dentro de la iglesia, no es un escalafón, es un servicio que una persona puede prestar al Señor y a la iglesia, como aquel que está observando detenidamente, supervisando para después, en su observación, ver las necesidades del pueblo de Dios y entonces con mucho cuidado, la atención apropiada, suplir lo que es necesario, proporcionar el cuidado y la atención necesaria. Al obispo vemos en la Escritura que también se le llama pastor, tomando la figura cotidiana de estos años y también de los hombres de campo en la actualidad, aquellos que salían con sus rebaños para llevarlos a lugares donde pudieran alimentarse y pudieran tomar agua. Pero también se le da el nombre de anciano, no precisamente porque sea un hombre mayor de edad, sino por la sabiduría y la madurez que el Espíritu Santo ha dado a aquel que ha llamado a esta tarea. Obispado, pastorado o el servicio de presbítero o de anciano es tres nombres para una misma función, aquel que vela en el cuidado de la iglesia de Cristo para suplir sus necesidades espirituales conforme a la palabra de Dios. Y como bien sabemos, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, el provecho de la iglesia. Y todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el obispado es una manifestación del Espíritu en la vida de el creyente, como las demás funciones del cuerpo de Cristo, pues el que reparte a cada uno es el Espíritu, y Él lo hace conforme a Él quiere. Eso es en la soberanía de nuestro Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Quien anhela o aspira obispado, buena obra desea, pero jamás debe llegar a pensar, porque suele suceder, que el pastorado o el obispado o ser presbítero en una iglesia puede ser el peldaño o el escalón para alcanzar categoría y renombre en la persona. Jamás. Si es llamado por el Espíritu, eso no estará en su mente y en su corazón. Es buena obra por el hecho de dedicar su vida al servicio de Dios, dedicar y rendir todo su ser al Salvador para anunciar el Evangelio, para servir al cuerpo de Cristo y para testificar a los que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal.
No hay superioridad en aquel o en aquella persona que funge como obispo, pastor o anciano. Sencillamente el Espíritu Santo quiso llamarlo a esta obra. Esa es su manifestación en la vida de esa persona. Y bien sabemos, más de alguna vez, bien sabemos que en muchas ocasiones el Espíritu llama a quien nos parece el menos indicado. El Espíritu Santo llama a aquel que menos lo merece. Pero hermanos, ¿quién merece qué? Delante de Dios nadie merece absolutamente nada. Todo es por gracia y gracia sobre gracia. Y el obispado es por gracia, por llamamiento del Espíritu Santo. Por eso les vuelvo a decir, en algunas ocasiones nos parece que llama a los menos indicados y a veces, hermanos, realmente por el trasfondo de nuestra vida, diríamos lo mismo. Ustedes bien saben que hace unos meses se llevó a cabo aquí el taller de predicación y el tema que su servidor impartió a algunos pastores, efectivamente hablaba de eso, la incapacidad del predicador, porque ¿quién es capaz por sí mismo de anunciar el Evangelio si no es guiado por el Espíritu Santo y tomando siempre las verdades divinas? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué puede hacer más el obispo o el pastor? No hay superioridad en la persona. Decía José Borrás, aquel sacerdote que se convirtió al Evangelio, que la lectura de la palabra, la sencilla lectura de la palabra, en un alma necesitada de saber la verdad, guiada por el Espíritu, llega al Evangelio de Cristo, deja los hábitos religiosos y después se dedica a enseñar la palabra de Dios, exclusivamente la palabra de Dios. José Borrás decía, el pastorado o el obispado o el servicio como presbítero es uno entre iguales, es un primo impar, así lo definía él, un primo impar, uno entre iguales, primero entre iguales, y no primero por superioridad, sino primero en responsabilidad, primero en ejemplo, primero en testimonio, primero en sabiduría, primero en todo, primero en la oración, pero uno entre iguales. No quiero ser malinterpretado, pero les pregunto algo que ustedes pueden responder con sencillez. ¿Cuál es la mejor tarea que puede realizar el obispo, el anciano o el pastor? Y esa respuesta es sencilla, la de ministrar la palabra, predicar el Evangelio, dar a conocer a Cristo a quien no lo conoce, reitero, como su Salvador personal. Y como bien saben, esa tarea también es de todos. No que todos estemos llamados al obispado, pero la gran comisión es para cada discípulo. Esa es la mayor tarea que podemos realizar. Aquí están los muchachos entonando himnos por las voces que el Señor les ha dado. Los muchachos que por sus carreras o por anhelos personales o deseos personales están atrás de las cámaras y en sonido. Pero ¿qué es lo mejor que pueden realizar en la adoración al Señor? Es compartir el Evangelio. Es predicar las buenas nuevas a quien quiera, por donde quiera, porque puede hacerse. Es la gran comisión para todos. La única diferencia es que el Espíritu llama a unos para dedicar su vida por entero a esto. Y si alguien lo desea, el obispado debe estar plenamente seguro que ese anhelo y deseo verdaderamente viene del Espíritu Santo o el Espíritu Santo lo ha colocado en lo interior de su ser, no por una mera respuesta emocional a una pregunta, a una predicación motivacional o para, reitero, llegar a resaltar. Los judíos en el tiempo de Cristo, fariseos, no se paraban en las esquinas y oraban a voz alta, a viva voz, para ser visto de los hombres, y el Señor dijo, esa es su recompensa. Ya lo vieron los hombres, pero para Dios inaceptable. Y sería de la misma manera aquel joven o señorita que pueda dedicarse a la obra misionera, o joven misionero, o en el obispado, en el pastorado. Si quiere resaltar, esa será su paga, porque puede lograrlo por su
facilidad de palabra y otras cosas más, pero no tendrán cabida en el reino del Señor, o no tendrá premio en el reino del Señor. La única diferencia, les vuelvo a decir, es que el Espíritu llama y pone un sincero deseo. ¿Y cómo sabe que realmente está siendo llamado? Porque la iglesia en la cual puede asistir a ese joven, en la iglesia local, confirma ese llamamiento. De una o de otra manera, el Espíritu Santo hace saber a la iglesia que Él ha llamado a un joven para esta tarea o para cualquier otra tarea. ¿No bien lo leemos en las Escrituras una y otra vez? En el libro de los Hechos específicamente, el Espíritu Santo diciendo a la iglesia: apártenme a Bernabé y a Saulo, y así el Señor lo hace a través del Espíritu Santo, guiando a la iglesia a ser consciente de quién en sus filas el Señor está llamando para el ministerio. ¿Cuántos errores? ¿Cuántos dolores y errores se cometen cuando los pastores o los seminarios empujan o empujamos, presionamos y no tenemos cuidado de observar detenidamente si realmente el Espíritu Santo está llamando a un joven, o detenidamente si la iglesia confirma que ese varón es para esta tarea? Si alguien es llamado al ministerio, o buena palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, la iglesia lo ha de confirmar guiada por el Espíritu Santo. Decía o dijo alguna vez el hermano Fernando de la Mora que siempre que un joven aspiraba al pastorado, en el tiempo que él fue pastor de la iglesia Getsemaní, siempre cuando un joven le manifestaba su anhelo de estar en el pastorado, él estaba en oración por ese joven, estaba al pendiente de la iglesia y además hacía algo más. Le entregaba en sus manos un tomo, o un ejemplar, más bien un ejemplar del libro Discurso a mis estudiantes de Carlos Spurgeon. Esa era su regla: orar, ver que la iglesia cómo respondía y entonces entregarle un ejemplar de este libro de Spurgeon. Porque el libro de Spurgeon, al tratar este asunto, habla claro y fuerte lo que es estar en el ministerio. Discurso a mis estudiantes. Y ahí en la lectura de esto, alguno puede ser desilusionado o otros pueden ser alentados. Pero él dijo un día, el hermano de la Mora, dice: un día no tuve el cuidado de darle un ejemplar a un joven que decía ser llamado al ministerio. No se lo di. No quiere decir que no haya orado, pero no se lo dio. Dice, y después, qué lamento tenía yo. Cuántos errores, cuánto dolor produjo ese muchacho que pretendía estar en un lugar que no le correspondía. Si alguien anhela obispado, buena obra desea. Pero la iglesia y la persona debe ser confirmada por el Espíritu Santo en lo más profundo de su ser. Si no, no entre. Ni vaya a descubrir al seminario si lo es. Si va, es porque ha sido confirmado por el Espíritu y por la iglesia, que entonces debe de prepararse para el ministerio. No va al seminario a ver si es llamado, va porque ya es llamado. Y eso deberíamos de verificar las iglesias y los seminarios antes de que alguien entre a un seminario. Si anhelas obispado, buena obra deseas, pero no termina allí, ustedes bien lo saben, pero es necesario. Y aquí Dios le dice a este joven pastor: es necesario, es conveniente, es adecuado, es preciso que tengan ciertas características. Y se mencionan 17 que sabemos muy bien, hermanos, pero que no hacemos mal al leerlo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. 17, hermanos. Esto es una lista intimidante, impresionante y pocas veces alcanzada en su totalidad. Y lo digo con sincero dolor, pocas y muy pocas veces. Algunas veces la vida en el ministerio, la vida en el servicio del pastorado o el obispado, inicia bien, cumpliendo casi en su mayoría, o por no decir en su mayoría, cada aspecto demandado del Señor. Pero en ocasiones, tal vez por descuido, negligencia, soberbia o pecado, se puede manchar todo esto y dejar de cumplir en algún punto, en alguno de estos puntos. Sí, hermanos. Inicia bien el joven en el ministerio. Inicia bien en su hogar. Y allí lo lleva el Señor. Y el llamado con sincero corazón, con un tierno corazón y con humildad en su vida. Buscando en la palabra de Dios para ministrar. Buscando almas para hablarles. Desgastando sus fuerzas. Pero alguna negligencia o algún pecado puede manchar todo esto. Y entonces no cumplir. ¿Por qué tanto requisito? Porque es una gran responsabilidad delante de Dios para ser testimonio de Cristo Jesús como un buen embajador, embajador del Rey, delante de todos los hombres, que por todos los lados que lo vean pueda decir, es un embajador del Señor. Lo único perfecto en las iglesias, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, no ningún hombre. En el cuerpo de Cristo lo único perfecto es la cabeza. Los demás somos imperfectos, en demasía, pero perfectibles por la obra del Espíritu Santo. Es tan importante que casi los mismos requisitos se les dice a los diáconos. Y a Tito en la carta le dice que tenga cuidado de esto, pues esa es la razón por la cual lo había dejado en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad, cada anciano con estas características. Al hablar del mismo tema con los dos jóvenes pastores, Tito o Timoteo, suponemos que esa fue también la responsabilidad de Timoteo, pues le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y añade, no impongas con ligereza las manos a ninguno, haciendo referencia, hermanos, al reconocimiento de la iglesia para un hombre imponiendo sus manos para la obra del ministerio, así como Moisés lo hizo con Josué. No es cosa nueva del Nuevo Testamento. Es cosa delicada. Y bien hacemos al velar lo mejor posible de esto. Bien hacemos. Estas cualidades no son necesarias ni requeridas para otro empleo. No porque sea un empleo, es un ministerio. No es un hobby. No es algo que me encanta y por eso lo hago. No quiere decir que no nos guste. Pero no es un hobby. No es un empleo en el cual yo quiera sacar alguna ganancia. Es un ministerio. Es un servicio al Señor y a su pueblo. Estas cualidades no son necesarias, reitero, en cualquier otro empleo, y me atrevo a decir que ningún otro. ¿Quién de los jóvenes puede meter uno y otro currículo ahora por internet o ir a una empresa y otra empresa y le van a preguntar si ha sido casado solamente una vez en su vida? Eso no les interesa.
sea casado o no esté casado, en unión libre o sea divorciado. Eso no les interesa, les interesa que funcione bien. Esto es para representar al Rey, a nuestro Señor. ¿Por qué todo esto? Añado lo que dice el capítulo 3, versículo número 15. Esto 14:15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo esto tiene esta razón de ser. Debes saber cómo conducirte. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, columna y defensa, columna y sostén, columna y apoyo de la verdad, como decía la versión 1909. Columna y apoyo de la verdad. La iglesia, como bien sabemos, no es la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es espíritu de verdad y el Padre es verdad. La iglesia solo tiene, defiende y predica y comparte la verdad. No hay iglesia que sea la verdad. Hay iglesias que predican la verdad, muchas, pero no son exclusivas de ella, de la iglesia local, la verdad. La salvación no depende de las iglesias. La salvación no depende de la iglesia a la que esté usted asistiendo. La salvación depende enteramente del Señor Jesucristo. Pero debemos verificar que la iglesia a la que asistimos realmente anuncia el Evangelio con fundamento en la palabra de Dios, nada más. Ninguna iglesia salva. Y si usted ha escuchado decir a su obispo, pastor, rabino, sacerdote o lo que sea en la iglesia donde usted asiste, que si alguien no es parte de esa iglesia, entonces está condenado, le exhorto, le animo que debe salir inmediatamente de ella porque lo están engañando. La verdad es Cristo, con fundamento en su palabra, no una iglesia, no un maestro. La verdad es el Señor Jesucristo. Y más cuando una iglesia dice, si no eres parte de esta iglesia, estás condenado, sálgase de allí. Porque nadie en esa iglesia tiene más méritos que nuestro Señor Jesucristo. Ni puede ofrecer un sacrificio como el que Cristo lo hizo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién puede tener una lista como esta en su vida? Absolutamente nadie. Y aquellos que digan que son la encarnación de Cristo, otra vez son falsos cristos. Bien lo dijo el Señor, muchos se dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, esto y esto y esto, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es casa del Dios viviente, Dios morando entre su pueblo, a través del Espíritu morando en cada creyente, porque cada creyente se convierte su cuerpo en templo del Espíritu Santo, templo de Dios. ¿Qué preguntó el carcelero y cuál fue la respuesta? Ese carcelero de Filipos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es sencilla y clara, contundente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les predicarás en tu casa y ellos han de llegar al arrepentimiento y la fe y también serán salvos. Esa es la verdad. Por ello hacemos bien como iglesia y han hecho bien esta iglesia por muchos años. Desde que soy un adolescente he sabido que en esta iglesia se ora por su pastor. Y hacemos bien en hacerlo y por todos los pastores en la iglesia que pertenezcamos, o si hay más de un pastor sirviendo en la iglesia. Porque hace cuántos años no había en esta iglesia 3 pastores sirviendo con diferentes ministerios a la iglesia.
Jóvenes que me escuchan, esta es una carta de Dios para los jóvenes. No quiero desilusionarlos o desmotivar a algún joven o señorita que esté anhelando servir al Señor en el ministerio, pero debe ver y examinar que sea realmente el Señor el que lo está llamando a su obra. Y más porque no todo es color de rosa en el ministerio. Es más, no todo es color de rosa en el discipulado como discípulos de Cristo Jesús. Tenemos que tomar la cruz y llevarla con la frente en alto. Históricamente hablando, hermanos, en una persecución contra el cristianismo, ¿a quiénes buscan primero? Es más, veamos el Nuevo Testamento. Herodes echó mano aparte de la iglesia. ¿Y a quién tomó, hermanos? ¿Y a quién mató? Después en general, pero siempre buscan a los que están al frente o al que el Señor ha puesto al frente. Reitero, si algún joven piensa que entrar en el ministerio o anhelar obispado es para tener una vida de éxito y de fama y prestigio, porque lo ven ahora en internet con muchos pastores famosos, pues entonces ni siquiera intente hacerlo. La mayoría de los que sirven en el ministerio pasan desapercibidos, están en comunidades pequeñas y no son reconocidos por cientos o miles, y a veces en ocasiones ni por su propia iglesia, pero son fieles en el servicio a Cristo Jesús. Reitero, como iglesia debemos seguir en oración por los pastores, pero también como iglesia debemos rogar que el Señor levante jóvenes para el ministerio, jóvenes consagrados y valientes, con una vida piadosa, que el tema central de su vida sea Cristo y el diálogo constante de su boca sea lo que abunda en su corazón, que es Cristo y su palabra, y el amor a los necesitados. Por ello el Señor bien dijo y nos enseñó, y bien debemos aprenderlo. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y añade: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Pero el que anhela obispado, buena obra desea. Si el Señor está llamando a alguno de ustedes que me escucha, independientemente de la edad, no tema y responda al llamado, pues Él nunca le desamparará, así como estuvo con Elías en momentos difíciles y con Jeremías, que lloraba y lamentaba amargamente, y con tantos otros, estará seguramente con aquel que llame al obispado. Si anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario todo eso. Dios nos conceda ver en este tiempo más consagración de todos nosotros, especialmente en este momento lo digo de los jóvenes, y que en esa comunión que tengan con el Señor, si el Señor los llama, respondan. Y si el Señor los llama a cualquier otro servicio, por muy pequeño que sea, es un embajador en el nombre de Cristo. Y su vida debe de ser así. Porque esto que he leído, estos requisitos que la Biblia habla del obispado, bien son también parte de la vida de cada creyente. No es para señalar solamente a ellos, es para que la Escritura nos lleve a cada uno a vivir de esa manera delante de Él.
Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por leer esta parte de la Escritura, tu palabra para nuestra vida y tu palabra para aquellos que están en el obispado o anhelan obispado. Te imploro, Señor, tu misericordia y tu gracia sobre aquellos, en mí, Señor, en particular, que no alcanzo. Esa estatura que tú demandas. Pero ruego que por tu gracia y por la obra de tu Espíritu conceda, Señor, el deseo de mi corazón. Y te ruego que seas con los jóvenes o señoritas que anhelan obispado, que tu Espíritu Santo ha puesto en su corazón esto. Te ruego que los sostengas, los prepares, los capacites, los alientes, para que respondan a tu llamado. A la verdad, la mies es mucha. Y cada generación se necesitan más y más y más. Y son pocos los obreros. Te ruego, Señor, que si tu Espíritu Santo nos ha dado otra manifestación de su presencia, sea el Señor de administrar o sea de servir, sea de enseñar, la que sea, la utilicemos para honra y gloria tuya, para provecho de tu pueblo, para ganar almas para Cristo. Te lo ruego. Y también pone en nuestro ser, en todos nosotros, el anhelo, Señor, de alcanzar estas metas. Que no sea exclusiva solamente para los que has llamado al obispado, sino a cualquier ministerio. Te lo imploro, Señor. Bendice a los niños y separa de ellos los que tengas para la obra tuya. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Hermanos, vamos a abrir ahora nuestros himnarios en el himno número 389. Himno número 389, la doxología mayor, a Dios el Padre Celestial. Por parte de nuestro hermano Daniel Ochoa. Y después del postludio va a haber una oración por parte de nuestro pastor Isaac Sotomayor.
Hagamos oración, hermanos. Sí, Señor. Nos unimos a esta oración, a este canto. Usa nuestra vida. Úsala, Señor, todos los días, para tu honra y tu gloria. De una o de otra forma que seamos testigos. Usa la vida de la iglesia, donde quiera que está. Porque eso es la iglesia, Señor, esparcida por toda la ciudad. Que nos congregábamos en este lugar y en otros lugares, Señor, las iglesias locales. Pero la iglesia todos los días está esparcida en todo este mundo. Usa nuestra vida. Que ninguno de nosotros, Señor, dejemos de servirte de una o de otra forma. Que ninguno de nosotros calle. Que ninguno de nosotros permanezca sin compartir las buenas nuevas. Lo imploramos, Señor. Que este culto también haya sido para honra y gloria de tu nombre y que la meditación haya sido guiada por tu Espíritu. Las oraciones que elevamos también, Señor, como incienso delante de tu presencia. Sostén a tu iglesia para que testifique y de esa manera, Señor, el reino tuyo llegue a los corazones. En el nombre de Cristo lo suplicamos. Amén.